1:21. El gobierno suspendió la creación de una zona de ubicación temporal para las disidencias del Frente 33 de las FARC, cuyo máximo cabecilla es alias Calarcá. Esta decisión se tomó luego del atentado terrorista, el Campo Minado, en el que cayó un helicóptero de la policía que dejó 13 uniformados asesinados el jueves pasado en Amalfi, Antioquia. El gobierno dice que esa disidencia actúa por cuenta propia, que alias Calarcá hoy ya no tiene jurisdicción sobre ellos, a pesar de que hace un año el gobierno mismo y la fiscalía los habían dejado libres cuando venían en una caravana, Calarcá y sus secuaces, por Medellín, una camioneta de vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección. Cristian Correa. Ricardo, pues es el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, que confirma esta mañana en Noticias Caracol que después de conocerse este ataque en Amalfi, Antioquia, Gloria Quiseno, quien es la negociadora con esta disidencia de las FARC, se presenta precisamente a reunirse con alias Calarcá y a pedirle responsabilidades individuales o colectivas. Bueno, todavía no tengo un informe completo de lo que se habló allá en las sabanas del Yarí. Sé que hubo esa reunión, que fue una reunión preparatoria para un nuevo ciclo, y desde luego pues había la inquietud de quién había perpetrado ese vil ataque contra la fuerza policial. Pues mientras el alto comisionado para la paz, Ricardo, está diciendo que efectivamente se dio esa reunión preparatoria con estas disidencias, por otra parte, el ministro de la Política, el ministro del Interior, Armando de Benedetti, dice que ellos no tienen información si hubo o no ese encuentro con alias Calarcá. A ver, lo que hay es que verificar si eso es verdad o no, y yo todavía no lo tengo muy claro. No ha existido una reunión que sepa usted. Yo no le podría decir hoy si la hubo o no la hubo. Por eso le digo que habría que... No, pero claro que la hubo. Sí, y otros dicen que no. Sin embargo, el alto comisionado, Ricardo, que es el que está al frente de esas negociaciones, dice que sí la hubo, pero que gracias, o más bien a consecuencia de ese ataque en Amalfi, decidieron suspender la creación de esa zona de ubicación temporal, que era el próximo paso que iba con este Frente 36 de las FARC. Gracias, Cristian. 1:23. Y mientras tanto, las fuerzas militares han intensificado su ofensiva en contra de las disidencias. Fue abatido alias Dumar, cabecilla del bloque Martín Villa y un hombre de confianza de alias Iván Mordisco. A este criminal se le atribuían atentados como la explosión de un carro bomba en el Meta, el asesinato del líder social Jairo Enrique Tombé y su esposa, el asesinato de 4 soldados en Cauca y varios homicidios selectivos en Meta y Guaviare. Un golpe muy importante de la fuerza pública contra alias Iván Mordisco. Felipe García. Las autoridades confirmaron que fue abatido Willington Vanegas Leiva, alias Dumar, señalado cabecilla principal de la facción Martín Villa y cuarto al mando del bloque criminal Jacobo Arenas bajo el mando de alias Iván Mordisco. Este hombre inició su trayectoria criminal en 2015 como guerrillero raso del Frente Carlos Patiño. 2 años después fue designado como explosivista y en 2019 asumió como cabecilla de escuadra para en 2021 convertirse en instructor de explosivos. En 2023 pasó a ser cabecilla de comisión y el otro año, en 2024, lideró la campaña Alberto Poño y finalmente llegó a ser el jefe principal del bloque Martín Villa. El documento de inteligencia atribuye a Dumar el control territorial en mesetas en Meta y San José del Guaviare, con presencia en veredas como La 2000, Puerto Flores, Barranco, Colorado y Agua Bonita. También se le señala como responsable de asesinatos selectivos contra pobladores acusados de colaborar con estructuras rivales, especialmente en los municipios del Calamar, El Retorno y San José del Guaviare. Entre los hechos más relevantes bajo su mando figuran la campaña armada Ferney Saavedra contra el bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare en junio de 2025, la explosión de un carrobomba en San Juan de Arama en Meta y en enero del mismo año que dejó una persona muerta y combates con la fuerza pública en Mesetas en noviembre de 2024. También es señalado de ordenar el asesinato del líder social y defensor de derechos humanos Jairo Enrique Tombé y su esposa Leonora González en el Tambo, Cauca. También se le atribuye el ataque que le costó la vida a 4 soldados en Argelia y la masacre de 3 campesinos en la vereda Río Sucio del Tambo en abril de 2023. Contra este criminal existían órdenes de captura vigente por concierto para delinquir, emitidas por la Fiscalía, y su muerte, según el ministro Pedro Sánchez, representa un golpe significativo a la estructura de alias Iván Mordisco. 1:25. El norte del Valle del Cauca también está bajo amenaza de grupos terroristas. El Cañón de las Garrapatas, otra vez tomado por diferentes grupos ilegales. Hay una alerta emitida en las últimas horas por la Defensoría del Pueblo. Nicolás Rojas.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana por la crítica situación de seguridad en los municipios de Río Frío, Trujillo y Bolívar, que están ubicados en el Valle del Cauca y que son un corredor estratégico hacia el Pacífico. Según el informe, hay presencia de distintas estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia, el Frente Jaime Martínez, el ELN y los Arrastrojos, donde, por ejemplo, se han presentado riesgos para la comunidad, homicidios selectivos, uso de explosivos improvisados y amenazas a líderes sociales. Iris Marín, la Defensora del Pueblo. Evidenciar cuáles son los riesgos que existen en general en un territorio, no advierten en situaciones tan específicas. Sin embargo, dentro de las alertas que existen en la 01 de 2022, aquí en Cali pues está un escenario de riesgo que inclusive afecta a las autoridades públicas, que son quienes están enfrentando esta situación. Entonces sí se encuadra en el escenario del riesgo. Ahora, quiero decir que nosotros hemos visto desde las últimas alertas tempranas una evolución muy importante, muy seria, muy grave de la violencia, no solo aquí en Cali, sino en la región y diría en la subregión del suroccidente. El documento advierte sobre un posible aumento de la violencia, desplazamiento forzado y confinamientos, afectando especialmente a pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes y a las comunidades educativas. Incluso la Defensoría del Pueblo alerta que la situación podría derivar en una crisis humanitaria si no se toman medidas inmediatas. Y hablando del Valle del Cauca, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de viaje, pide a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a esa zona del país por la convulsionada situación de orden público. En Washington, Juan Camilo Merlano. Tras los repudiables atentados terroristas del pasado jueves en Cali, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá está emitiendo una alerta de seguridad, pidiéndole a sus ciudadanos que reconsideren viajar al departamento de Valle del Cauca. Es una alerta donde destacan que el crimen violento como el robo armado y asesinatos es común en este departamento y que los grupos terroristas están activos en algunas áreas. Debido a riesgos recientes, algunos empleados de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos trabajando en Colombia, se les prohíbe viajar a esta área. Para más información sobre cómo mantenerse seguro en Colombia, por favor consulten la información de la página del país en el marco de las advertencias de viaje del Departamento de Estado. Es lo que alerta la embajada en esta nota que envía a sus ciudadanos. Hay que destacar que el nivel de alerta de viaje para Colombia aún se mantiene en nivel 3, reconsiderar viaje, con recomendaciones de no viajar a departamentos fronterizos y a áreas en norte de Santander y Arauca. Y siguen los homenajes a los policías asesinados en Amalfi. Esta es la historia de un bogotano muy joven, llevaba apenas 6 meses en la policía. Su primera misión antinarcóticos la llevaba a cabo el jueves pasado cuando fue asesinado por las disidencias de las FARC. Juan Andrés Beltrán. Buenas tardes. Juan José Guzmán, a sus 23 años, era uno de los policías más jóvenes de los 13 uniformados que fueron vilmente asesinados en Amalfi, Antioquia, el pasado jueves por las disidencias de las FARC. La señora Angie Duarte, mamá de Juan José, dice que el joven se decidió a entrar a la policía buscando nuevas posibilidades para su familia, pese a que ella no estaba de acuerdo. Nosotros le decíamos que esperara que cambiara el gobierno, que mira cómo estaba todo, y él no, que a él le gustaba, que lo amaba, que esa era su pasión, que él quería su policía, y pues yo me dejé convencer y yo le ayudé y le colaboré. El patrullero Guzmán cada vez que podía le mandaba videos a sus familiares y pese a la delicada situación de seguridad en la zona donde se encontraba, le enviaba mensajes a su mamá para tranquilizarla y decirle que todo estaba bien. No, solo me decía, tranquila mamita, y yo, ay papi, qué nervios cuando me mandaba las fotos en el helicóptero. El pasado jueves, el patrullero Juan José Guzmán tuvo que entrar nuevamente al municipio de Amalfi y antes de irse, le envió un saludo a su novia Natalia Montenegro. En el cuarto me dijo que yo iba a salir, ya iba a montarse al helicóptero y ya me dijo que me amaba y que estuviera juiciosa y ya. Hoy, en medio del dolor y la impotencia, la familia le da el último adiós a Juan José Guzmán, uno de los más jóvenes del grupo con apenas 23 años de edad y que apenas en 6 meses de servicio al país a través de la policía murió por cuenta de los criminales que le arrebataron un hijo a esta familia que hoy pide justicia. La historia de los 13 policías vilmente asesinados, cobardemente asesinados por las disidencias tan valientes con un campo minado, cobardes en el departamento de Antioquia. La otra historia en Montenegro, Quindío, es la de la familia del patrullero Jonathan Rodrigo, de 33 años de edad, Jonathan Rodrigo Jiménez, también asesinado en este acto terrorista en Amalfi. Nelson Murillo.
Jonathan Rodrigo Jiménez, de 33 años de edad, estaba en antinarcóticos. Llevaba casi 4 años en la institución siguiendo el ejemplo de su padre. Por convicción se especializó como guía canino. Lester fue su fiel compañía. El papá del patrullero Jiménez estuvo en la policía en los años 90 en Medellín, en la difícil época de la guerra contra Pablo Escobar, y nunca pensó que la violencia lo fuera a tocar. Por eso, como ex uniformado de la policía y tras lo vivido con su hijo, solo pide más atención del gobierno para quienes portan el uniforme y la paz para Colombia. Pues uno en este momento siente mucho dolor y mucha rabia contra el gobierno, porque uno siente que las Fuerzas Armadas y la policía están abandonadas por el Estado. Y lo único le digo es que Diosito nos ilumine y nos guíe, a ver si en algún momento hay paz en nuestro país, que es lo que todos soñamos. El patrullero Jiménez deja una hija de 11 años y a su esposa. Sus exequias se cumplirán hoy a las 4 de la tarde en Montenegro, Quindío.